Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más al canal. Por mi parte, agradecida con quienes siempre me acompañan en cada uno de los videos. El caso del día de hoy es uno más sugerido por ustedes. Acompáñenme a conocer de cerca los detalles de esta historia. Nelson Alexander Flores Pacheco nació el 26 de junio de 1971 en Santa Ana, al occidente de El Salvador. Cuando era niño y regresaba de la escuela, solía ayudar a su padre en las labores agrícolas. Su infancia no fue de las mejores. Cuando tenía 10 años, dos de sus hermanas murieron en un ataque de guerra contra un bus colectivo, y su madre murió en un fuego cruzado hecho cometido durante la misma guerra que vivía El Salvador para esa fecha. En 1986, Nelson dejó El Salvador para reunirse con su hermano en Reno, una ciudad ubicada en el estado de Nevada, en los Estados Unidos. Las pérdidas de sus seres queridos lo habían forjado con un carácter violento, así que al poco tiempo se brincó a la Mara Salvatrucha a través de la clica, que fue la que le abrió las puertas para ingresar al mundo de las pandillas. La Mara Salvatrucha es una de las estructuras criminales más fuertes de la región y a quienes el presidente Donald Trump en su mandato les declaró la guerra. En el año de 1990, el gobierno norteamericano deportó a un gran número de pandilleros a El Salvador. Para entonces Nelson ya era conocido bajo el alias Mula. Una tarde del año 1993, con 22 años, se encontraba en estado de ebriedad. Tomó un cuchillo para asaltar a un taxista. El conductor, en su intento por evitar el asalto, sufrió varias heridas en el cuerpo y una serie de golpes en el rostro, las cuales le fueron propinadas con la punta del zapato. La policía del estado de Nevada en los Estados Unidos lo detuvo y permaneció varios meses encarcelado. A su salida en 1995 se enfrentó a un grupo de pandilleros contrarios. Esta vez recibió una condena de 5 años de prisión y luego de purgarla fue deportado a su país natal. A su llegada a El Salvador le fue difícil establecerse, por lo que decidió regresar nuevamente a los Estados Unidos, pero esta vez se radicó en Columbus, Ohio. Ya había adquirido cierta experiencia en las calles, por lo que decidió fundar su propia pandilla o clica, a la que llamó los Columbus Criminal Locos, y así comenzó a tener contacto con miembros de las estructuras de El Salvador, Honduras y Guatemala. Según las autoridades de Columbus, la primera vez que escucharon sobre la presencia de la pandilla Mara Salvatrucha fue a mediados del año 2000, luego que Mula levantara la clica, la primera en todo el estado. Durante mucho tiempo, junto a otros pandilleros, saquearon varias viviendas. El dinero que obtenían era enviado a los principales cabecillas y asociaciones de los países de Guatemala, El Salvador y Honduras, como ocurrió en el caso del Blue. Dichos fondos fueron usados para la compra de armas y a la vez apoyar a las familias de los pandilleros que habían perdido la vida por formar parte de la estructura. Además, se vieron beneficiadas las familias de los pandilleros que permanecían presos, pero la vida de Mula estaba rodeada de una esposa e hijos. Además, consiguió documentos de identidad falsos. Gracias a ellos logró tener varios empleos legales. Incluso uno de sus empleadores brindó muy buenas referencias sobre él, asegurando que Nelson era muy educado, respetuoso y puntual. Sin embargo, el 23 de diciembre del 2004, luego de sufrir un accidente de tráfico menor, la policía descubrió su verdadera identidad. Fue puesto a disposición de las autoridades de inmigración, quienes lo acusaron de haber ingresado nuevamente de manera ilegal al país. Fue sentenciado a 71 meses de prisión en una cárcel de Colorado. Posteriormente lo trasladaron a Big Sandy, en Kentucky. Las autoridades supusieron que era la mejor manera para su reinserción. Lamentablemente fue todo lo contrario. Allí, Mula coronó su carrera criminal luego de conocer a José Landa Rodríguez alias Fox, un respetado mafioso de California y miembro de la Mexican Mafia, que era un pequeño grupo de pandilleros que tuvieron origen al interior del sistema penitenciario de California. Ellos tienen poder e influencia sobre el resto de pandilleros y latinos que purgan condenas en las cárceles de los Estados Unidos. Mula empezó a sobresalir entre los altos jefes de las pandillas. Era respetado por sus fuertes conexiones con la Mexican Mafia. Luego de cumplir la condena, tenía dentro de sus planes establecerse en Tijuana, México, para encargarse del tráfico de sustancias ilegales. Y así fue. En Tijuana lo recibió Robert Ruiz,
alias Peanut Butter. Con su apoyo logró ampliar su agenda de conexiones criminales con un nuevo socio llamado los Caballeros Templarios del estado de Michoacán. Mula fue ampliando sus conexiones y llegando a negociar con otros grupos como San Luis Río Colorado, incluso con el cartel de Sinaloa. Al poco tiempo su fortuna empezó a crecer como la espuma, al mismo tiempo que lo hacía su poder e influencia. Para despistar un poco decidió invertir sus ganancias en tiendas Six, que luego se volvieron un punto de reencuentro obligado para los miembros de la Mara Salvatrucha radicados en la ciudad de Tijuana. Algunos líderes de la estructura le tenían cierta envidia y su relación con los Mexican Mafia terminó por generar desconfianza. De hecho, los homies de la Mara Salvatrucha consideraron que los negocios de Mula no eran propios de un pandillero y comenzaron a surgir una serie de conflictos y problemas que terminaron por dividirlos. Juan Ramón Zendejas, alias Morro, había sido deportado de Los Ángeles por distribuir estupefacientes y pertenecer a una organización criminal. Se ganaba la vida robando a narcomenudistas, pequeñas tiendas y personas cercanas. Llegó a tener muy buena relación con Mula, pero con el tiempo ésta se deterioró. Zendejas, motivado por la envidia, comenzó a desprestigiarlo y a llamarlo CULERO. Un día del año 2015, 3 hombres con gorros pasamontañas entraron a uno de los locales atendidos por la esposa de Mula, le ataron de manos y pies y luego procedieron a llevarse más de 60,000 pesos mexicanos, un promedio de $3,000, pero la ropa y complexión de uno de los sujetos llamó su atención. Era Hensi, otro pandillero que había sido deportado de California. El Mula y sus allegados se sintieron indignados por lo que habían hecho con su esposa y consideraron necesario tomar venganza. Uno de los hombres más cercanos a Hensi era Zendejas. En una reunión le pidieron que él sería la persona que lo entregaría. Zendejas aceptó, asegurando que lo haría en 3 días. Pasaron los días, semanas, meses y Zendejas jamás lo entregó. Entonces Mula, apoyado por su grupo, decidieron dedicar varias noches a patrullar la zona donde vivía Hensi, para así poderlo atrapar. Pero parecía que aquel sujeto sabía que estaban tras su búsqueda. Pero una de esas noches, el Mula recibió una importante llamada. Del otro lado de la línea estaba Zendejas. En clave le informó que se encontraba con Hensi y su esposa, que irían a cenar tacos y horas más tarde le confirmaría la ubicación exacta a través de una llamada. El Mula se organizó con su grupo. Además, mandó a llamar a un homie y jefe de sicarios del cartel de Jalisco Nueva Generación para acabar con aquel sujeto. Cuando Zendejas llegó a la taquería con Hensi y su esposa, se bajaron y caminaron hasta el local. Zendejas fue al baño, llamó al Mula para darle luz verde, creyendo que nadie lo escuchaba. Los secuaces de El Mula se prepararon para llegar al lugar señalado. Mientras Hensi tenía sus dudas y en un descuido, se acercó al baño. Allí escuchó claramente cómo su compañero lo entregaba. Disimuladamente, Hensi sacó unos bidones de gas y le dijo a Zendejas que irían por combustible. Tomó un taxi junto a su esposa, dirigiéndose a casa de un amigo narcotraficante. Allí dejó a su mujer y le pidió prestado un vehículo. En esta parte de la historia, el Mula había llegado a la taquería con 2 de sus secuaces. Él y Molina se quedaron en el vehículo, mientras el homie sicario se bajó decidido a terminar con la vida de Hensi. Pero solo encontró a Zendejas, quien estaba solo en el lugar. De pronto, desde la ventanilla de un auto comenzaron a disparar contra Zendejas. Le pegaron al morro, gritó el homie. El Mula y Molina no comprendían lo que estaba pasando. El cuerpo de Zendejas recibió 13 impactos, terminó vaciándose de sangre. Fue llevado de inmediato al hospital y no lo creerán, pero esta persona logró sobrevivir. 2 semanas después, Hensi habló con Mula. Le confesó que él había sido uno de los que participó en el robo de Six, pero que lo había hecho por iniciativa de Zendejas, quien era otro de los que usaba ese día pasamontañas. El Mula quedó sorprendido. Hensi prometió que se vengaría de Zendejas, pero no lo logró, ya que en septiembre del año 2016 los narcos en Tijuana acabaron con su vida. Mula seguía cometiendo una serie de delitos por todo Tijuana, hasta que un día accidentalmente apareció en el radar del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos,
Cuando un grupo de agentes investigaban a través de llamadas intervenidas varios homicidios ocurridos entre los años 2013 y 2015, pero lograron ubicar a Mula, descubrieron su gran influencia internacional y lo rastrearon por varios meses y monitorearon cada una de sus llamadas. La tarde del 5 de marzo del 2018 fue detenido en uno de sus negocios Tecate Six por un grupo de seguridad conformado por los gobiernos de Honduras, El Salvador, Guatemala y México. Pero 6 meses más tarde, Mula regresó a Tijuana para seguir trabajando con la M, pero esta vez se había cambiado el alias a 40 o Tijuana para distraer a las autoridades, mientras seguía enviando gramos y gramos al vecino país. El 20 de mayo del 2020, a sus 49 años de edad, Mula fue capturado y entregado a las autoridades estadounidenses con total discreción. No hubo sesión de fotos y mucho menos conferencia de prensa para dar a conocer su arresto. Fue enviado a Ohio para enfrentar los cargos de distribución de estupefacientes y de importarla ilegalmente a los Estados Unidos. El 24 de junio de 2021 fue sentenciado silenciosamente a 5 años de prisión que purga en la prisión de Florence, Colorado. Pero en julio del 2021 la Corte abrió un nuevo caso en su contra, acusándolo de distribuir metanfetaminas e importarla a los Estados Unidos. Por ahora está pendiente del nuevo juicio. Según han revelado hasta el día de hoy las autoridades, Mula, considerado uno de los principales cabecillas de la MS a nivel regional, nunca ha sido acusado de macabros asesinatos como otros miembros de su pandilla. Sin embargo, cooperó para que su estructura en el país de El Salvador tomara más fuerzas o poder para cometer una serie de homicidios y asesinatos, dejando luto y dolor en muchas familias y generando en los habitantes miedo, incluso obligándolos a abandonar sus casas y huir hacia otros países. Y para finalizar, ¿qué ocurrió con Cendejas? La tarde del 23 de diciembre del 2022, mientras se encontraba en su departamento de Tijuana, llegó un grupo de sujetos que le dispararon en la cabeza. Esta vez no tuvo suerte y la muerte lo alcanzó. Misteriosos, hemos llegado al final de este video. Me gustaría saber desde dónde nos ven y que nos compartan su opinión sobre esta historia. Si desean apoyar este contenido, lo pueden hacer dándole un me gusta y compartiéndolo con sus amigos. Espero estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en un próximo caso de Crimen y Misterio. Adiós.